Advertencia. Los comentarios de la nutrióloga Carla Paola tienen como base estudios y evidencia científica, y su contexto es generalizado, por lo que no deberá asumirse de forma alguna que los mismos suplen a una consulta personalizada. Bienestar, alimentación, equilibrio. Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva. Alcanza tus objetivos y mejora tu vida, porque amamos la comida. Nutrit contigo. ¿Qué tal, amigos de Nutrit? Yo soy Adria Cebes y como en cada episodio los saludo y les doy la bienvenida a este podcast de nutrición para la vida real. Este es el episodio número 15 y el tema, como ya lo mencionamos en el episodio pasado, recuerden que siempre pueden encontrar todos nuestros episodios en las plataformas y en YouTube también. Y en el capítulo anterior está muy ligado porque son temas de salud para la mujer. Hoy queremos hablar sobre el síndrome de ovario poliquístico. Y bien, mi hermana me dejó de tarea investigar cuáles son las estadísticas en México. Y hasta el 2013, entre 6 y 10% de las mujeres en edad reproductiva padece síndrome del ovario poliquístico, SOP, provocando cambios en el ciclo menstrual, quistes, dificultad para quedar embarazada, dolores menstruales y, en el peor de los casos, cáncer de matriz. Y yo creo que en muchas de las veces también la gente no sabe que lo tenemos o que lo tienen o no sé, ¿no? O sea, qué tal que se desarrolla, no sé, vamos a verlo más adelante. Y para hablar del tema, los invito a que escuchen esta entrevista que tuvo nuestra nutrióloga favorita, Carla Paola, con C de comer esquites, con la doctora Paulette Flores. Ella es ginecóloga obstetra con mención honorífica, que es muy importante resaltar esto. Tiene una maestría en endocrinología y reproducción asistida por la Universidad de Sonora y actualmente es médico adscrita al Hospital Ángeles Metropolitano. Y bueno, ¿qué es y cómo vivir con el síndrome? ¿Cuál es el tratamiento? Todo esto vamos a escucharlo ahora. Muchas gracias por aceptar la invitación, Paulette Flores Zárate. Tengo muchas pacientes que viven con este síndrome y por eso quisimos acercarnos contigo para que nos quede más claro de qué se trata esta patología. Sabemos y hemos dicho en otros capítulos del podcast que un síndrome es el conjunto de signos y síntomas que se presentan juntos y que caracterizan a una enfermedad. Así que cuéntanos en este caso qué es el síndrome de ovario poliquístico, qué signos y síntomas serían estos que lo caracterizan. Y bueno, también qué diferencia hay con solo tener quistes en los ovarios, porque tengo entendido que pues no es lo mismo. Sí, hola Carla, ¿cómo estás? Todo en orden acá, gracias por la invitación. Y pues bueno, el síndrome de ovario poliquístico, como bien lo dices, es todo un conjunto de síntomas y signos que nos van a conformar esta enfermedad llamada síndrome de ovario poliquístico. De ahí esta primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre tener solo quistes en el ovario a tener un síndrome de ovario poliquístico? Justo eso, cuando nosotros hacemos un ultrasonido como obstetras o como radiólogos, podemos ver estas bolitas en los ovarios, que mal llamadas digo yo quistes, porque se ven efectivamente como quistes, que son como unas bolitas negras, pero no comprenden todos los signos y síntomas de la enfermedad. Entonces, creo que ahí está la primera diferencia. El síndrome de ovario poliquístico es un síndrome multifactorial y poligénico y es la principal endocrinopatía en mujeres jóvenes. Esto quiere decir que no nada más es ver quistes en los ovarios, sino que puede tener muchas otras condiciones, sobre todo basadas en condiciones hormonales y metabólicas. Eso es prácticamente la diferencia entre un síndrome de ovario poliquístico y los quistes en el ovario. Ok, y bueno, aquí también pues recordar que no todas las pacientes son iguales o somos iguales. Todo aquí es personalizado y pues cada caso será pues individual. Aquí me imagino que la meta terapéutica que tienes pues en cada paciente pues será mejorar las condiciones metabólicas que presenta. ¿Qué tanto en este caso? Y aparte, no todas
presentan pues los mismos signos y síntomas, ¿no? O sea, no necesitas como presentar todas esas características para que, ya te puedan diagnosticar, o bueno, tú puedas diagnosticar el síndrome de ovario poliquístico. ¿Cuáles son estos? O sea, entrando como en detalle, ¿qué signos y síntomas? Mira, efectivamente, no necesitas todos los signos y síntomas, pero sí es importante que tengamos de menos estos principales. Las principales características de un ovario poliquístico es sobre todo mujeres que pueden tener datos de hiperandrogenismo o hiperandrogenemia, pueden tener oligoanovulación, es decir, que no reglen, o sea, no están ovulando. En algunas mujeres puede presentarse asociada a la obesidad, en otras prácticamente puede tener nada más o ver, por ejemplo, estos datos de un aumento en la reserva ovárica, que es la presencia de los famosos quistes en los ovarios. Pero principalmente cuando tenemos tres, que es la hiperandrogenemia, hiperandrogenismo, oligoanovulación y la presencia de estos quistes en los ovarios, podemos hacer un diagnóstico de un ovario poliquístico, de un síndrome de ovario poliquístico. También existen otras alteraciones a nivel hormonal, que esto también es muy importante y es algo que siempre les comento a las pacientes. A veces llegan prácticamente porque alguien les dijo que tenían ovario poliquístico por ver estas bolitas en los ovarios, ¿no? Entonces, cuando llegan a la consulta, lo principal que tenemos que hacer es justamente descartar que no se trate de un síndrome de ovario poliquístico. Entonces, tenemos que irnos a hacer estos estudios hormonales para descartar la hiperandrogenemia, que es aumento de los andrógenos a nivel de la sangre. Tendríamos que hacer un ultrasonido para ver si efectivamente tenemos aumento en el número de folículos en los ovarios y prácticamente entrar a la historia clínica para ver si esta mujer está presentando ciclos más alargados o prácticamente está presentando ya ciclos en donde ya no se presente su menstruación en más de 3 meses o en más de un mes. Entonces, principalmente son estas 3 características. Cómo se van a traducir clínicamente en la paciente, porque te puedo ahorita estar diciendo de datos de hiperandrogenismo o hiperandrogenemia y a lo mejor nos quedamos con la misma cara todos, ¿verdad? Los datos son, por ejemplo, aumento en el vello facial o aumento en el grosor del vello, del cuerpo, en el abdomen, en el pecho, en axilas. Puede también presentarse pacientes que tengan acné, que tengan barritos, y que esto haya sido, por ejemplo, que hayan empezado a presentarlo últimamente. Más que también nos digan que sus ciclos están alargándose, que no presentan la regla, o a veces también dificultades para embarazarse, ya que tiene mucho que ver este síndrome con el tema de infertilidad. Claro, porque no hay ovulación, me imagino. Exacto, por este dato de oligoanovulación. Claro. Oye, ¿y qué tanta relación hay con el aumento en el peso corporal y con el desarrollo de dislipidemias? Porque a mí, en lo personal, pues me llegan muchas pacientes, sobre todo adolescentes, que traen no necesariamente ni sobrepeso ni obesidad, pero sí dislipidemias. O sea, sí ya traemos ahí pues colesterol, triglicéridos altos, que no es tanto por lo que coman. Entonces, ¿qué tanto puede ahí estar relacionado con tener ya un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico y traer pues colesterol y triglicéridos alterados? Mira, más o menos el porcentaje que se asocia con pues prácticamente inicios de un síndrome metabólico, que es esto, una alteración en lípidos, una alteración en carbohidratos, es entre un 20 a 30% de las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico. Sí es muy común el que se tenga esta asociación, sobre todo el sobrepeso, la obesidad, sí con el síndrome. Las dislipidemias sí también tienen un porcentaje más o menos de un 20% asociado al síndrome de ovario poliquístico. Prácticamente sí está asociado, o sea, sí vemos correlación, ¿no? También aquí es importante yo lo veo esto como un círculo vicioso, el síndrome de ovario poliquístico. Tienes una alteración de tipo hormonal que va alterando la parte metabólica de la paciente. O sea, yo empiezo con elevación, por ejemplo, de andrógenos a nivel de sangre, y esto no nos permite, por ejemplo, que la paciente pueda bajar de peso.
al tener más grasita, por ejemplo, a nivel abdominal o a nivel periférico, entonces seguimos produciendo estrógenos y testosterona, bueno, andrógenos, a nivel periférico. Entonces, lo que te digo es como un círculo vicioso. Yo produzco más andrógenos, entonces menos control tengo, menos posibilidades de que la paciente pueda bajar de peso, y es todo un círculo vicioso, vaya. Sí, definitivo. Sí, tiene también, digo, tú lo has de ver mucho más, pero sí, también tiene mucha relación con alteración en carbohidratos, en el metabolismo de los carbohidratos. Sí, creo que perdón que te interrumpa, es que sí es cierto, yo también lo veo como ese círculo vicioso que tú dices, porque sabemos que a mayor resistencia a la insulina, que también se presenta pues tenemos mayor hormona masculina, aumenta el hambre, inhibe la lipólisis que nosotros, o sea, pues necesitamos justo para ocupar esa grasa que tenemos en el cuerpo, pues se está inhibiendo, o sea, no se da la lipólisis, no deja ocupar de manera eficiente los carbohidratos y la grasa, y justo como tú mencionas, pues el peso corporal y la grasa, sobre todo, o sea, no tanto el peso corporal, sino esa grasa que se acumula pues en forma central del cuerpo, la grasa visceral y la parte pues del abdomen, pues es la que cuesta más trabajo bajar. Así es, y justo esa grasa es la más pues mala en esta cuestión, porque es la grasa que nos produce estos andrógenos, que nos sigue haciendo el círculo vicioso, y es la grasa que nos tiene, nos da la predisposición, por ejemplo, a enfermedades cardiovasculares, a resistencia a la insulina. O sea, es un síndrome demasiado complejo, porque tiene mucho que ver, y a veces solo le ponemos, por ejemplo, atención a la parte hormonal. Pero si la paciente no se aplica en la parte metabólica, ni se aplica, por ejemplo, en el ejercicio, en una dieta, que sigan esa dieta, es muy difícil contrarrestar los efectos secundarios de este síndrome. Exacto, que esa sería la meta terapéutica, mejorar esas condiciones metabólicas, o sea, para que pues, sea como la raíz de atacar todo este pues síndrome y se rompa ese círculo, digamos. Y aquí pues yo entiendo, o sea, y sé que pues todo caso es diferente, pero ¿cuál es el tratamiento farmacológico que tú que se considera o que se aplica pues en la mayoría de tus casos? Mira, el tratamiento siempre se basa en lo que quiera la paciente. Yo siempre les digo a las pacientes que este síndrome lo puedes dejar sin tratar, ¿no? Tú puedes vivir con el síndrome de ovario poliquístico toda tu vida y al parecer, digamos, entre comillas, no te va a pasar nada, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor sí soy una paciente obesa o con un sobrepeso y no me ha pasado nada, aparentemente. A lo mejor no arreglo, pero pues no me preocupa en lo más mínimo porque hasta es más cómodo. Pero a la larga sí trae mucha repercusión el no tratarlo. Yo digo que hay como 3 o más bien 2 guías para tratar este síndrome. Principalmente, si yo no quiero, por ejemplo, el tema de fertilidad, o sea, yo no me quiero embarazar, pero pues quisiera tratarme el síndrome de ovario poliquístico, pues prácticamente siempre digo yo, si tienes un síndrome en donde la alteración es hormonal, te tengo que tratar con hormonas para corregir estas hormonas. Entonces, por lo regular, lo que nosotros utilizamos para que el ovario empiece a trabajar y nos empiece a dar, por ejemplo, las reglas cada mes, el quitar los granitos, el disminuir el grosor del vello, damos anticonceptivos orales, los que conocemos. Hay unos, bueno, ya es ahí ya más meternos en el tema de los anticonceptivos, pero sobre todo anticonceptivos que tengan una base antiandrogénica, que es lo que estamos buscando, disminuir los andrógenos en estas pacientes. La paciente, por ejemplo, que se quiere embarazar, como también ya lo dijimos, como estas pacientes no hacen ovulación, o sea, no es difícil que se logren embarazar por este tema, entonces damos medicamentos como citrato de clomifeno o, por ejemplo, inhibidores de la aromatasa. ¿Para qué? Para que podamos hacer que la mujer ovule. Entonces hacemos una inducción de la ovulación. Ya en tratamientos más avanzados y ya enfocándonos a la paciente que se quiere embarazar, bueno, ya podemos hacer incluso tratamientos de alta complejidad, ¿no? Como fertilización in vitro.
pero de entrada tenemos que preguntarle a la paciente qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere, ¿no? O sea, no me quiero embarazar, bueno, entonces te voy a dar anticonceptivos vía oral para que empecemos a hacer tus ciclos como debería trabajar tu ovario. También ya si nos vamos más enfocados a la parte metabólica, podemos dar medicamentos como la metformina, sobre todo en pacientes con resistencia a la insulina, a aquellas que sí tienen síndrome de ovario poliquístico asociado con resistencia a la insulina. Entonces podemos dar metformina. En pacientes, como tú lo decías, con esta falta de saciedad, o sea, que aumenta el apetito por esta cuestión de los andrógenos, pues podemos también ayudarles con medicamentos que inhiban el apetito. O sea, tenemos que preguntarle muy bien a la paciente qué es lo que está buscando para poder ayudarla a tratar este síndrome. Claro, lo que entiendo es como para saber de dónde partir, porque de todas formas, si ella llega y te dice, pues mi principal objetivo es embarazarme, pues bueno, lo que entiendo es que el primer tratamiento o la primera fase para llegar a esa meta, pues va a ser hormonas para regular el ciclo, pero después de que se embarace, pues no se va a quitar el síndrome. Entonces va a tener que controlar metabólicamente de todas formas, pues para evitar que se desarrolle diabetes o alguna otra cosa si es que tiene pues resistencia a la insulina o sabemos que son más propensas. Entonces, pues creo que de todas formas va a tener que derivar en un tratamiento más hacia lo metabólico, ¿no? Sí, este es un hecho, o sea, lo que decía también hace un ratito. Si tú te enfocas solamente en trabajarlo, en tratarlo más bien farmacológicamente, no te va a funcionar. O sea, esto es un tratamiento integral completamente. Si la paciente no te ayuda con la dieta, no te ayuda con ejercicio, por más medicamentos que tú le estés dando, no vamos a lograr su objetivo, ¿no? Oye, si mi objetivo es embarazarme, claro que me va a ayudar muchísimo el poder bajar de peso, el disminuir mi resistencia a la insulina y el disminuir, por ejemplo, esa grasa visceral, porque también esto puede llegarse a asociar con hiperprolactinemia, ¿no? Que es otra patología que nos puede dar problemas para embarazarnos o problemas de, pues prácticamente de no llevar un bebé a término. Entonces, si no trabajamos la parte metabólica con una dieta, prácticamente mejor no lo tratamos, como decía también, ¿no? A ver, ¿quieres tratarlo o te es muy cómodo estar así? Si es cómodo estar así, pues mejor ni te metas en medicamentos, ni te metas en nada. Pero para mí es algo muy importante porque incluso también es una enfermedad que nos puede llevar hasta cáncer, está asociado con el cáncer endometrial, solo por el tema metabólico. Por eso es importantísimo el que le ayudemos a la paciente a bajar de peso con este síndrome y a disminuir esta resistencia a la insulina para que logremos disminuir estrógenos y esta disminución de estrógenos ayudar a que hagan su ciclo y que no se quede como digamos ahí estancado ese tejido en el endometrio y nos predisponga a un cáncer endometrial. O sea, así tan grave puede ser. Claro, y creo que allí también entramos mucho nosotros, digo, el personal de la salud, que como bien decíamos antes de entrar a la grabación, pues tanto el dermatólogo como el nutriólogo y el ginecólogo somos como los primeros focos en detectar esta patología o sospechar que puede existir. Entonces, creo que en nosotros cabe la tarea de hacer conciencia en ellas, en estas consecuencias que tú dices, o sea, que puede derivar en enfermedades hasta como tipo cáncer, como bien dices, no nada más está la diabetes, la hipertensión, o sea, todas estas enfermedades cardiovasculares que al final son metabólicas y que sino que también podrías llegar a un tipo de cáncer y que no por estar muy cómoda, justo como tú dices, pues sí, qué padre, nunca tengo menstruación y pues ya no me tengo que preocupar en nada de eso y ya, ¿no? Lo demás me lo quito, como, o sea, si tengo más vello, pues bueno, me lo quito, si tengo, ya, ¿no? O sea, como que estás buscando cómo tapar pues por encimita lo que pudieras, esos signos y síntomas que ahí tienes y que te están recordando todos los días, oye, ve al doctor, o sea, porque no te puedes dejar. Entonces creo que si llega con el dermatólogo, pues sí es necesario que hagan conciencia de, a ver, esto se puede, ve con tu ginecóloga porque esto a mí me suena que podría ser, ¿no? O sea, tratarlo y pues sí, creo que esa es parte importante de cómo influye cuidar la alimentación y hacer actividad física
para ayudar al tratamiento, porque como bien dices, esto es multidisciplinario. A mí tampoco me sirve de nada el estarles dando el plan de alimentación y enseñarlos a comer, porque pues yo no me baso en menús, sino pues enseñarles, es lo que yo hago. Entonces, no me sirve y no me ayuda en cuanto a estar eliminando grasa, si no se cuida también pues ese tema contigo, con la ginecóloga que puede, que va a tratarlo desde el punto de vista metabólico y que va a controlar pues justo el tema de los niveles hormonales que trae. Entonces, si eso no se controla, pues por más que yo le haga, por más que yo le diga, por más que yo vaya a cocinarle, en serio, no lo logro. Claro. No, ese es lo que te decía, es un tratamiento completamente integral. Yo puedo trabajar una partecita, pero a ti te toca otra parte. Y a lo mejor ya estéticamente tocaría otra parte, pero si no trabajamos esta enfermedad de raíz, definitivamente puede llegar a consecuencias graves. ¿Sabes también cuál es aquí el tema? Que principalmente afecta a pacientes de edad reproductiva, pero jóvenes. Entonces, yo también es algo que les hago mención. Oye, ahorita estás, no sé, con 20 años, ya tenemos un diagnóstico de un síndrome de ovario poliquístico, ya está asociado, por ejemplo, con una resistencia a la insulina, ya está asociado con obesidad. ¿Cuál es, por ejemplo, tu destino o tu pronóstico, por ejemplo, a 5 o 10 años? Entonces, una paciente que puede hacerme una diabetes, puede hacerme una hipertensión, puede hacerme una dislipidemia grave en 5 o 10 años. Estás hablando de una mujer que antes de los 30 años va a tener enfermedades crónicas que pueden llegar a ser letales. Entonces, sí creo que es súper importante el tratamiento integral, o sea, insistir a la paciente y hacer exactamente conciencia de qué tan grave puede ser a un mediano o largo plazo, porque son enfermedades que desgraciadamente no estás viendo ahorita como su repercusión total, ¿no? Ahorita ves, ya a lo mejor tengo resistencia a la insulina, pero yo me siento exactamente igual y perfectamente. Entonces no le doy esa importancia. O tengo el colesterol, sobre todo el colesterol del que llamamos malo, ¿no? Lo tengo elevadísimo. ¿Sabes el riesgo cardiovascular que eso te trae? A ese sí, incluso a corto plazo. Entonces, creo que sí es un tema súper importante y un tema que debemos seguir como poniéndole mucho hincapié. Nosotras que estamos como en el campo, digamos, de batalla directo con este síndrome, en tratarlo, en que sí no se quede ahí. Y la otra, también hay pacientes que, bueno, ahorita, yo no me quiero embarazar. O sea, a lo mejor ahorita que tienes 25 años, pero no sabes si en 10 años te quieras embarazar y por este síndrome prácticamente ya no puedas embarazarte. Y estás hablando de una mujer que en 10 años va a tener 35, o sea, una población bastante joven para tener este tipo de enfermedades crónicas. Sí, claro, súper jóvenes. O sea, a mí me llegan pacientes desde 13 años que ya tienen este síndrome o que a lo mejor no lo han sospechado, pero que es muy claro. O sea, el hecho de que pues no han tenido su regla, o de 15 años que tampoco han tenido, o que tuvieron dos veces, pero luego ya pasaron 4 meses y nada, y cosas, pero que no han ido con el ginecólogo. Entonces, siempre les digo que tenemos que trabajar muy de la mano. Siempre les digo, impriman esto que o sea, su resultado, lo que les mando, y platíquenlo con el ginecólogo. Y de la misma manera, a mí platíquenme todo lo que él les dijo, porque necesitamos estar siempre muy comunicados. Entonces, sí hay unos ginecólogos que sí mandan pues suplementos. Si veo que no les mandan, pues yo me encargo si es que veo pues algún factor de riesgo. Por ejemplo, pues hay minerales que sí les va a hacer falta, pues porque están muy, muy presentes en todo este ciclo metabólico de las hormonas, que podría ser magnesio, zinc, la vitamina D, que también pues esta vitamina D, ya lo hemos visto en otro capítulo de podcast que saqué de la vitamina D, cómo es que pues el sobrepeso o la obesidad pues secuestra esta vitamina. Entonces, aunque tú la tengas, pues no está donde tiene que estar.
entonces sí se tiene que suplementar de alguna manera. Y también estudios pues han demostrado que bajar de 5 a 10% del peso inicial regula muchísimo la producción hormonal. Entonces, pues ya claro. sí veo que pues el médico pues ya le mandó pues a lo mejor toda esta clase de suplementos de vitaminas o minerales, pues bueno, yo ya me siento más tranquila, pero bueno, nos vamos a enfocar como en la parte de hacer hincapié en el plan de alimentación, en la actividad física y en que siempre vamos a estar de la mano todos los profesionales de la salud que necesite para tratar a este síndrome, porque a lo mejor habrá quien también necesite pues un psicólogo, quien necesite un dentista, quien necesite al gastroenterólogo, todo lo que pueda ser que tenga algo que ver, o sea, necesitamos estar en contacto y en comunicación. O sea, no a lo mejor de pásame el dato de tu doctor porque le voy a hablar, pero, o sea, no así, pero sí bueno, claro. Pásame lo que te recetó, qué te dijo, mándame los estudios, porque definitivo necesitamos estar en línea. Entonces, y más que, bueno, aquí tú dime, entonces, ¿este síndrome no se cura, solo se controla o sí hay casos que se curan o cómo es? Pues en realidad no hay como una cura total del síndrome, pero sí es completamente controlable. O sea, sobre todo tratar de controlar todo lo que nos vaya a traer estas complicaciones de las que ya hablamos, tanto metabólicas como hormonales. Se puede curar cuando la mujer ya deja de reglar, ¿no? O sea, ya acabó, llegó a la menopausia y se curó, ¿no? Pero en realidad es algo 100% controlable. O sea, no son casos severos tampoco de híjole, como otras enfermedades donde no hay forma, ¿no? A veces ni de controlarlas, pero este es completamente controlable. Sí es importante, te digo otra vez y regresando a lo mismo, ser y tener un tratamiento integral para que tengamos a la paciente lo más controlada posible. Y tampoco es tan complicado porque prácticamente si nosotros nos basamos en la parte metabólica, o sea, si digo, ya tú sabes más de este tema, ¿no? Pero si tú, por ejemplo, haces que la paciente logre aprender a comer, de verdad que estás prácticamente del otro lado con este síndrome. O sea, ni te vas a dar cuenta que lo tienes. Exacto. Que tenemos la disposición, claro, pero si logras esta parte metabólica y que la paciente logra aprender a comer, a veces ya ni necesitamos medicamentos hormonales, la paciente regla cada mes. En el tema de fertilidad, bueno, se embaraza sin ningún problema, tiene un bebé perfectamente, sin riesgo de que esté abortando. Entonces, sí es, o sea, digamos, no está completamente curado, se podría decir, porque al final si yo vuelvo a quitar mis hábitos alimenticios, ¿no? Si dejo de hacer ejercicio, pues claro, vuelve como a activarse esta enfermedad. Entonces, no está curada, pero digamos que está completamente controlada y es casi lo mismo curarse. Exacto, es como un paciente que vive con diabetes, o sea, a lo mejor es, y se ven esos casos donde pues con justo nada más la correcta alimentación y la actividad física, pues pueden vivir sin metformina, sin insulina, sin ningún otro hipoglucemiante, más que pues los buenos hábitos. Pero como tú dices, y por eso siempre hago hincapié a todos mis pacientes y en todos los capítulos del podcast, que esto no es una dieta. Yo no te voy a dar un menú porque entonces sí sería como nada más darte unas pastillas que tienen caducidad y que al final te puedes, tú lo sientes como cuando se acabe este tratamiento lo dejo y ya, y regresas a tus malos hábitos y a tus cantidades en exceso o no siempre es un exceso, ¿no? A veces también hay gente que come muy poquito y tampoco es correcto. Entonces, lo que yo me baso siempre, pues es que conozcas las necesidades de tu cuerpo dependiendo de los objetivos, porque toda la vida cambiamos. Entonces, esa mujer que ahorita quiere embarazarse, pues va a tener un requerimiento diferente a cuando ya su hijo tenga 5 años. Bueno, incluso cuando esté lactando, va a tener otro requerimiento y otras condiciones, pero pues siempre hay que, si tú aprendes a comer, ya de verdad la tienes de gane, como tú dices, y no nada más en este síndrome, sino en otras enfermedades también. Entonces, pues sí, creo que la verdad, pues sí es una enfermedad que vemos muy común, tanto tú como yo, triste, pero cierto, y nosotras como mujeres, pues con más razón queremos que estemos bien todas.
Entonces, pues, Claro. muchísimas gracias por platicar con nosotras, por darnos, pues, tu opinión como experta en el tema. Y, pues, porfa, dinos dónde te podemos encontrar, tus redes, tu número para las chicas que estén interesadas en contactarte, porfa. Claro que sí. Mira, mi número es, el celular prácticamente, donde nos pueden mandar WhatsApp, 55 20 95 4586. Te lo repito, 55 20 95 4586. Y bueno, también estoy en Instagram y estamos en Facebook. En Instagram estoy como Gine Paulette Flores y en el Facebook como Doctora Paulette Flores. Excelente, sí. ¿En dónde está tu consultorio? Ahorita estoy prácticamente nada más en el Hospital Ángeles Metropolitano y pues directamente al celular me pueden escribir y ahí agendamos una cita o dudas o lo que ustedes necesiten. Excelente, sí, súper bien. De todas formas, dejo tus datos aquí abajo del podcast, en YouTube y en las otras plataformas, para quien lo necesite. Y ya sabes que antes sí éramos de sacar una libretita y rápido apuntar, ¿no? En el radio o en la tele, así de, ya va a decir el número, pero pues ahorita ya lo podemos ver o escuchar nuevamente o ver aquí abajo en las referencias. Ya ahí lo dejo para que no tengan dudas. Dejo también tus redes, te etiqueto también para que les sea más fácil, pues que te sigan también, para que aprendan y para las dudas, como tú dices, porque creo que lo principal es conocer de la enfermedad que estamos viviendo para perderle el miedo, sí respetarla, pero conocer cómo está afectando nuestro cuerpo y dominarla. Claro, y aprender a tratarla y a vivir con ella. O sea, Exacto. creo que es aprender a vivir con ella y prácticamente estás, lo que decía hace rato, del otro lado. Aprender a tratar tu enfermedad, ¿no? Exactamente, así es. Sí, justamente, pues muchísimas gracias de verdad por platicar con nosotras de este tema y pues habrá otras hay más enfermedades, así que seguramente te estaremos volviendo a molestar y pues aquí te estaremos escuchando si No es molestia. tienes tiempo de atendernos. Pues muchísimas gracias. No, gracias a ti y fue un gusto platicar con ustedes. Muchas gracias. Muy interesante esta charla. Como ya escucharon, este síndrome y como muchos otros problemas de salud, y no únicamente para la mujer, se deben de acercar a todas las especialidades porque es cuidar nuestra salud desde una mirada más multidisciplinaria. Acercarnos no solamente a la nutrióloga, a la ginecóloga, entran otras especialidades que también nos ayudan a cambiar nuestros hábitos, que a lo mejor ni sabíamos que teníamos malos hábitos, y cuando hacemos este cambio, la verdad es que sí vemos resultados muy rápido. O sea, si le echamos ganas, con constancia, como bien nos lo dijeron, porque también es haciendo activación física, que también es muy importante. O sea, esto es porque queremos cambiar y mejorar nuestra calidad de vida. Y como en cada episodio nos despedimos diciendo la triada de este año 2021. ¿Qué nos debe de dar la alimentación? Nos debe de dar placer, energía y nutrimentos. Y si quieren saber más de este tema o tienen más dudas para nuestra nutrióloga o ginecóloga invitada, no duden en escribirnos y acercarse a quienes saben de lo que hablan. Y vamos a estar compartiendo el contacto de la ginecóloga en las redes sociales para que la compartan. Y recuerden que Nutrit contigo. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como nut.carlapaola. Nutrición para la vida real. Nutrit, un podcast que te llena de información nutritiva, es una producción de Auricular MX.